Veamos ahora cómo se calcula la temperatura en el punto en que justamente esta masa que está subiendo llega a la situación en que se satura. O sea, nos vamos a concentrar en la parte de la curva en que habíamos iniciado nuestro ascenso con la temperatura T1 y habíamos llegado a un punto de temperatura T2 en que lo que ocurrió es que si aquí nosotros teníamos una presión de saturación PS y teníamos una humedad relativa HR, que era básicamente esta proporción de esta curva, o sea, la presión que teníamos en este punto era igual a la presión saturada por la humedad relativa, llegaba a la situación que acá se saturó. O sea, esta es la nueva presión saturada, pero a esta temperatura. O sea, la presión saturada para esta temperatura es P punto triple E elevado a delta H partido por RT2. Y eso va a ser igual a la presión que había en esta parte de acá, temperatura T1, y con esta humedad relativa. O sea, a esta presión de acá, que es la presión saturada, P punto triple E elevado a delta H partido por RT1 ahora, multiplicado por la humedad relativa. Esa es la ecuación que define esta temperatura, que es lo que andamos buscando. Si yo quiero resolver esto, lo que tengo que hacer es sacar el logaritmo. Primero se me simplifican las presiones del punto triple, saco el logaritmo natural, me queda delta H sobre RT2 igual a delta H sobre RT1 más el logaritmo natural de HR, de la humedad relativa. Y si ahora esto lo quiero despejar, puedo escribir el inverso, o sea, RT2 partido por delta H es igual a 1 sobre delta H partido por RT1 más logaritmo natural HR. Y si ahora multiplico por delta H partido por R, voy a simplifico estos dos, me queda delta H sobre R acá arriba, o simplificando esto lo puedo pasar invertido hacia abajo, me queda que la temperatura T2 es igual a 1 sobre T1 más R sobre delta H, logaritmo humedad relativa, o si quiero todavía puedo multiplicar arriba y abajo por T1, con lo cual me queda T1 aquí, acá me queda un 1 y acá me queda temperatura. Esta es la temperatura en que la nube se está empezando a formar, porque venía con una cierta humedad relativa desde abajo, desde la superficie, ascendió, llegó a esta temperatura. Podemos de hecho calcular la altura cuando se da esta temperatura, porque nosotros podemos con esta expresión de acá calcular la temperatura T2. Nosotros sabemos qué presión tiene que existir si vemos la relación adiabática que acabamos de estudiar antes. Recordemos que la temperatura sobre la temperatura de la base, o sea, tomemos los mismos números, 2 y 1, es igual a la presión a la altura 2 sobre la presión a la altura 1 elevado a kappa menos 1 sobre kappa. Y si ahora yo de esta ecuación calculo cuál es la presión P2, la presión P2 se deja asociar nuevamente a la altura y yo puedo llegar vía P2, llegar a la altura, y con eso sé en qué situación se está comenzando a dar esta saturación y formación de la nube. Ahora, si la masa sigue subiendo, podemos llegar a una temperatura T3. Y lo que aquí interesa es que si yo conozco T2 y conozco T3, puedo calcular la cantidad de moles de agua que voy a liberar. Porque todo esto acá es lo que al final tengo que liberar. Esta diferencia de presiones es la clave para poder determinar la cantidad de agua. Si yo ahora hago ese cálculo, voy a tener que, si recordamos acá, la presión es en T2 es punto triple E elevado a delta H sobre RT2. Y en este punto de acá es P triple E elevado a delta H RT3. Esta es la presión en este punto, esta es la presión en este punto. Dividiéndolo por RT3, lo que yo estoy obteniendo acá es el número de moles por volumen que hay
a esta altura de acá es esta cantidad de número de moles, y acá hago lo mismo con RT2, y si ahora yo hago la resta, en verdad es más menos, estoy obteniendo la cantidad de moles sobre volumen que se está liberando de agua. O sea, de hecho aquí lo puedo todavía factorizar y me dice que la cantidad de moles por volumen de agua que se está aquí liberando va a ser la presión en punto triple partido por R, E elevado a delta H R T2 partido por T2. Podemos dejarlo para que se vea más presente el fallo acá, el restante gas acá. E elevado a delta H RT3 partido por RT3. Y con eso tenemos la cantidad de agua que se libera hasta que la masa de aire llegó hasta esta altura donde la temperatura es T3, y con eso tenemos claro la cantidad de agua que ahora nos va a formar las correspondientes nubes y finalmente puede caer como lluvia.